Hola, hoy les voy a hablar de la Ley 43 de 1990, que es aquella por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público. Esta ley es quien regula lo concerniente al régimen jurídico y disciplinario al cual deben someterse los contadores públicos en el ejercicio de sus funciones. Además, también es aquella que nos nombra y nos menciona lo que se conoce como el Código de Ética Profesional del Contador Público. Es en sí de lo que trata la norma. Además de esto, esta ley está dividida por artículos y subdividida por capítulos. Vamos a centrarnos en el capítulo segundo, que nos habla del ejercicio de la profesión. Entonces, inicialmente, en el artículo número 8, se establecen las normas que deben observarse por los contadores públicos en el momento de ejercer sus funciones dentro de la profesión. Entonces, inicialmente se deben tener en cuenta las normas de ética profesional, seguido de las normas de auditoría generalmente aceptadas en nuestro país, las normas legales vigentes de todo tipo, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Posterior a esto, tenemos el artículo número 9, que nos menciona los papeles de trabajo, y se estipula que dentro de los papeles de trabajo se debe especificar que para que un contador emita su juicio profesional debe dejar constancia de las labores realizadas mediante papeles de trabajo realizados conforme a las normas legales vigentes y a las normas de auditoría generalmente aceptadas en nuestro país. Además de esto, cabe resaltar que estos papeles de trabajo son de uso exclusivo del contador público. También dentro de este artículo encontramos que estos papeles de trabajo pueden ser revisados por entidades estatales y por funcionarios de la rama jurisdiccional. Además, también se especifica que dichos papeles de trabajo deberán ser conservados por un periodo no inferior a 5 años a partir de la fecha de su elaboración. Seguido de esto, tenemos el artículo número 10, que data sobre la fe pública, donde se explica que la atestación o firma de un contador público en actos propios de su profesión hará presumir que dichos actos se ajustan a los requisitos legales. También nos habla de que los contadores públicos, en el momento de que otorgan fe pública, estarán siendo asimilados como funcionarios públicos para efectos de sanciones penales en delitos que cometieran en función de su labor como contador público. Asimismo, tenemos el artículo número 11, donde se habla de que es función privativa del contador público expedir dictámenes y certificaciones independientes acerca de todos los estados financieros de los cuales se trabajó. Bueno, además de esto, tenemos el artículo número 12. Dentro del artículo número 12 se expresa que la elección o nombramiento de un funcionario público o de un empleado que vaya a desempeñar la labor que tenga que ver con actividades técnicas contables recaerá sobre los contadores públicos, y que la violación a la disposición de este artículo conllevará a la nulidad del nombramiento y a la responsabilidad de quien produjo dicho acto. Luego tenemos el artículo número 13, que nos habla de calidad de contador público, y se especifica que la calidad de contador público se requiere para ciertos asuntos y para ocupar de ciertos cargos. Entonces, esto sucede por dos motivos: primero, por razones del cargo, y segundo, por razones de la naturaleza del asunto. Entonces, se requiere tener la calidad de contador público por razones del cargo para desempeñar funciones como revisor fiscal, como auditor interno, como auditor externo, para toda clase de sociedades de las cuales lo determine la ley. También se requiere tener la calidad de contador público para ejercer toda clase de nombramientos que tengan que ver con asuntos técnico-contables de
la Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, DANCOP, Subsidio Familiar, la emisión de valores y la DIAN. Además de esto, se requiere tener dicha calidad de contador público para ejercer en actos de controversia de carácter técnico contable. Además, para ejercer la docencia como decanos de universidades dentro de facultades de contaduría pública. Y por último, se habla de que se requiere dicha calidad para actuar como asesor ante las autoridades por vía gubernativa a través en casos de que se requiera y se necesite asesoría tributaria. Por otro lado, está el segundo motivo y es por razones de naturaleza del asunto. Entonces, requiere de que haya un profesional en contaduría pública. ¿Para qué? Para certificar y dictaminar sobre los estados financieros y sobre los documentos de carácter técnico contable que vayan a ser destinados a ofrecer información acerca de la conversión y fusión de las sociedades, además de tipo preventivo, potestativo, obligatorio y en el caso de que haya una liquidación de las empresas. También se requiere tener la calidad de contador público para certificar y dictaminar sobre los estados financieros de las personas jurídicas, de sociedades de hecho, personas naturales y aquellas entidades de carácter legal. También se dice que la calidad de contador público se requiere para certificar y dictaminar sobre aquellas empresas que estén realizando ofertas públicas de valores, que tengan acciones en la bolsa de valores y que estén en el proceso de emisión de acciones en la bolsa. También se dice que se requiere dicha calidad para certificar y dictaminar sobre los estados financieros e información adicional en materia y de carácter contable. ¿Esto para qué? Para todo lo que tenga que ver en los estudios de proyectos de inversión que superen los 10.000 salarios mínimos, como también funciona de la misma manera para hacer un dictamen sobre los documentos y estados financieros dentro de aquellos proyectos e inversión en licitaciones. Entonces, se requiere tener dicha calidad para poder presentar esos documentos que las personas que vayan a hacer dicha licitación lo requieran. Además de eso, dice que el monto de dicha licitación debe superar los 2.000 salarios mínimos. Esto en lo concerniente a lo que se requiere como calidad de contador para estos asuntos y también otros cargos que disponga la ley. En última instancia, les voy a hablar de la vigilancia y la dirección de la profesión. Entonces, tenemos que en el artículo número 14 se señalan los órganos de la profesión, como son la Junta Central de Contadores, que funciona como consejo y como tribunal disciplinario de la profesión, y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el organismo de normalización técnica. Entonces, estos dos organismos funcionan como dirección, vigilancia y regulación de la profesión de contador público. Entonces, es todo lo que les quería compartir. Mi nombre es Sandra Estrada, estudio Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Remington. Gracias.